Hola, soy Mónica y esto es Mi libro y una vida. Bueno, este es el último vídeo paranormal de este ciclo de Halloween. Me da mucha pena finalizarlo con este tema porque este tema es que realmente a mí me apasiona, que son las casas encantadas. Me dejo muchísimas casas así misteriosas en el tintero. Si os gusta este tipo de temáticas, pues por favor déjamelo en comentarios y puedo hacer una segunda parte pues de otras casas. En este viaje de casas encantadas vamos a viajar a Madrid, vamos a viajar a Granada, nos quedamos aquí en Tenerife, que también Tenerife tiene sus casas encantadas, tiene varias, pero solo voy a hablar de una, y vamos a viajar también a Latinoamérica, vamos a irnos a Colombia y a Perú. Son 3 y 3. Unas cuantas casas las he sacado de aquí, de este libro, del libro de las casas encantadas de Clara Tahoser, que este libro es bastante interesante y esto es uno de mis mejores reliquias que tengo en mi casa porque me costó muchísimo conseguirlo y lo vi en una librería que ya no existe en Cantabria, en Santander, y bueno, me abalancé sobre él cuando lo vi porque era muy complicado conseguirlo aquí en Tenerife. Así que, bueno, esto lo tengo yo, vamos, como oro en paño, tengo yo este libro. Y nada, es un libro que yo, pues, releo bastante, A ver, te metes en una página cualquiera y te lees uno de los casos. Entonces, algún que otro caso está sacado de aquí y otros casos, pues, los he bicheado por internet y he buscado y he recabado bastante información. Iba a ser la casa de las Cañitas de México, pero no sé si el caso es real o es un fraude. He conseguido el libro en el que hablan de esta casa, de Carlos Teño, creo que se llama el autor, no lo sé, os lo dejaré por aquí si me he equivocado. Y nada, no puedo contaros nada de esta casa porque no sé nada. Estuve buscando un montón de información por internet y a mí no me cuadraba nada, entonces digo, bueno, voy a leerme el libro a ver qué me encuentro. Entonces, por eso os digo que seguramente yo haga una segunda parte de Casas Encantadas, porque ya os digo que es un tema que a mí me fascina. Entonces, pues, como os he dicho desde el principio, me he dejado muchísimas casas que sería súper interesante pues tratarlas. Pero bueno, si no, esto sería un vídeo de 5 horas y tampoco es plan. Entonces, bueno, pues no me enrollo más y empezamos con la primera casa. En la primera casa nos quedamos en Madrid y voy a hablaros de la casa de las 7 chimeneas. Bueno, esta casa, que como estáis viendo, pues es bastante curiosa porque tiene 7 chimeneas, data del siglo XVI. Y nada más a empezar investigando esta casa, te das cuenta de que desde el principio tiene su halo de misterio. No se sabe realmente quién fue el arquitecto que diseñó esta casa. Se sospecha que fue Juan Bautista de Toledo junto con su ayudante Juan Herrera. Pero ya os digo, no se sabe a ciencia cierta si fueron estos dos señores o no. O sea que este ya es el primer misterio de esta casa. Vamos a remontarnos a quién fue el que compró el terreno para edificar pues este edificio. En 1548 el terreno es adquirido por un montero de Felipe II, que en esta época aún no era rey, seguía siendo príncipe. Este buen hombre adquiere este terreno para regalárselo como dote a su única hija, que era una joven con una extraordinaria belleza, que estaba comprometida con un capitán de la Guardia Amarilla que estaba emparentado con la familia Zapata. En 1569 esta bonita pareja pues se casan y un año después ya está la casa terminada y van a vivir allí felices y contentos. Pero al poco de irse a vivir, pues el capitán es requerido para ir a combatir a la batalla de Flandes y, pues desgraciadamente, allí el hombre fallece. Aquí nos encontramos pues con la viuda joven que se llama Elena, o eso es lo que se cree, o eso es lo que dicen, que se llama Elena. Pues imaginaros, recién casada, súper joven, con ese casoplón a medio estrenar, y claro, al poco tiempo
ella fallece, pues supuestamente de pena. Y claro, todos pensaré, ¡ay, qué historia tan romántica! Pero es que esta historia tiene una segunda vertiente, que no tiene nada de romántico, sino más bien muy siniestro. Así que ahora os voy a contar la segunda versión que hay, que no es nada romántica, sino todo lo contrario, es muy siniestra. En la segunda hipótesis, la hipótesis más siniestra o más tétrica, no te cuenta de que Elena muriera pues por pena buscando a su amor perdido, sino todo lo contrario, de que Elena fue brutalmente asesinada. Se cree, se sospecha, se rumorea de que Elena tenía un affair o un amorío con Felipe II. Y este, pues indignado de que su amada muriera pues en aquella circunstancia, mandó a investigar. ¿Pero qué pasó? Que cuando fueron a investigar, el cuerpo de Elena desapareció misteriosamente. Entonces nunca se supo dónde está el cuerpo de Elena y qué fue lo que realmente pasó. El padre de Elena, pues con un poco de remordimientos, porque fue uno de los que propició este amorío entre su hija y Felipe II, pues no se sabe si por remordimientos o su mala conciencia, pues este señor pues se colgó de una viga y ya sabéis pues qué final hubo. Y aquí empiezan ya a especular que si se ve el fantasma de Elena, que camina como alma en pena por el tejado de la casa, con un vestido blanco, con una antorcha. Y bueno, no se sabe si esto es una leyenda, cuentos de vieja y demás, pero hay algo que es súper curioso, y es que en una de las remodelaciones que le hicieron a esta vivienda, cuando fueron a remodelar y a remover la tierra de uno de los sótanos, ¿sabéis lo que encontraron? Encontraron la osamenta de una mujer junto con monedas acuñadas en la época de Felipe II. ¿Era Elena? ¿No era Elena? Nunca lo sabremos. Pero la historia no acaba aquí, porque esta casa tiene más cosas siniestras. Una vez fallecida Elena, la casa pasa a manos de Juan Ledesma, que era pues el secretario de Antonio Pérez, que a su vez este era el secretario de Felipe II. Como veis, Felipe II está metido en todo este barullo. Cuando se sucede pues que la casa cambia de propietario, hay otro acontecimiento social, y es que aparece en escena un indiano acaudalado llamado Juan de Arias Maldonado, casado con una mujer espectacular llamada Ana, súper joven, súper guapa. Ana despierta las bajas pasiones de otro personaje que se llama Baltasar, que era un genovés. Bueno, este hombre se obsesiona de tal manera con Ana, quiere tener a Ana con él sí o sí, y me diréis que era un soltero de oro, ¿no? Que va, si es que estaba casado con otra señora, pero que se obsesionó con Ana. ¿Por qué regresó Juan Arias a Madrid cuando él vivía tan augustamente en las Indias? Pues porque algo le pasó en las Indias que le obligó a regresar. ¿Qué pasa? Que en el momento que él regresa pues tiene bastante dinerinchi, pero ya se sabe lo que pasa, que los dinerinchis se van gastando. Entonces empezó a contraer una serie de deudas. El señor genovés no cesa en su intento de poder seducir a Ana, que ésta constantemente le dice que no sea baboso ni pulpo, que ella no quiere saber nada de él. Entonces este señor, obcecado y obsesionado con Ana, trama un plan súper siniestro junto con Juan Ledesma, que os recuerdo que es el propietario de la Casa de las Chimeneas. El plan consiste en convencer a Juan de Arias de que compre esta casa para darle como un poquito de caché. Entonces como que lo convence, le dicen, mira Juan, cómprate esta casa que te va a dar como caché y así puedes volver a optar a tu antiguo puesto antes de que te fueras a las Indias, que era lo que él quería. Pues el hombre pues dice, bueno, pues si este es el método que tengo para volver a tener mi antiguo puesto, pues lo haré. ¿Qué pasa? Que claro, el hombre que ya no estaba muy abollante compra este casoplón y termina por arruinarse. Entonces tiene préstamos por todos lados, los acreedores que lo machacan, total. ¿Qué pasa? Que este pobre infeliz
pues pierde lo poco que tenía. ¿Qué hace ahora el baboso de Baltasar? Porque dice, bueno, ahora que este está arruinado, la Ana esta pues se va a fijar en mí porque soy un señor irresistible. Pues lo que hace es que compra la casa a la mitad del precio de lo que vale, pero para que la gente no sospeche de que él ha sido el artífice de toda esta trama siniestra, pone el nombre de la casa a un testaferro, que era un alguacil. Al cabo de un mes de la venta de esta casa y este hombre, Juan Arias, totalmente arruinado, él fallece. Entonces ya Ana está libre, no tiene marido, el Baltasar que se frota las manitas y dice, guau, la Ana para mí. Ay, Baltasar, qué equivocadito estás, que no sabes que el no es no. Ana ya hasta las narices de este señor, del baboso este, ¿qué hace? Pues pone tierra de por medio y se mete a un convento y se queda el Baltasar a dos velas sin la Ana. Entonces dice, bueno, pues a ver, pues tendré que darle uso a esta casa, porque claro, él lo que quería era regalarle esta casa a Ana, siempre y cuando pues ella sucumbiera a sus amores, es decir, quería comprar su amor, pero bueno, ya veis que Ana era mucho más lista pues que este baboso. Entonces pues nada, este hombre pues quiere otra vez tener pues su casa. El testaferro como que le tira y afloja, al final cede, pero el testaferro no se sabe por qué también muere en extrañas circunstancias. La casa va pasando de mano en mano y a cada cual le van pasando cosas un poco siniestras, es decir, como que la casa está un poco maldita y algo pasa en esta casa. Total, no voy a seguir contando quiénes eran los otros propietarios y demás, porque si no, el vídeo sería solo de esta casa y tenemos que hablar de 5 más. Estas son pues las dos historias así más curiosas. A ver, la casa ha ido pasando de mano en mano para otras familias y demás, y a todas les ha pasado algo siniestro cada vez que eran propietarios de esta casa. O sea, que la casa tiene como unas malas vibras. Actualmente esta casa sigue en pie en Madrid. En el año 1984 este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico y en 1995 fue declarado Bien de Interés Cultural. Ahora mismo este edificio es un edificio pues, del gobierno, por así decirlo, ya que aquí lo que está ahora mismo es el Archivo Central de Cultura, que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. O sea, como veis, el edificio aún sigue en pie y sigue vivo. Bueno, ahora vamos a viajar a Granada y nos vamos a ir a la Diputación de Granada. Y este edificio es súper famoso por temas de estos de paranormales, porque hay un montón de registros de objetos que se caen, objetos que se mueven, presencias extrañas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un edificio súper famoso pues porque tiene este tipo de fenomenología. Vamos a remontarnos a ver qué fue este edificio antes de convertirse pues, en la Diputación de Granada. Se cree y se sospecha de que lo primero que hubo ahí fue una mezquita musulmana, aproximadamente hasta el siglo XVI, que luego se transformó en una iglesia, la iglesia de la Magdalena. En los siglos XVII y XVIII el edificio fue tomando una serie de transformaciones, modificándolo y ampliándolo. Ya en estos siglos XVII y XVIII ya la gente veía cosas extrañas en este edificio. E incluso atribuyen la mala influencia de esta casa con un atropello mortal que hubo en esa época de una persona con un carruaje fúnebre. O sea que imaginaros que ya esto viene de siglos. En el siglo XIX este edificio se transforma en almacenes y numerosos testigos contaban de que algo pasaba en aquel almacén, de que habían objetos súper pesados que atacaban a los trabajadores. Es decir, que a lo mejor iban caminando y de repente un objeto pesado se les caía encima. Y también achacan a que algo pasó, que uno de los empleados pues se autoeliminó. Y también lo achacan a algo siniestro que hay en este edificio.
Total, que este almacén pues lo cerraron a cal y canto, nadie sabía muy bien qué hacer con él, hasta que en 1970 una multinacional, creo que es americana, que se llama Woolworth, pues adquiere este inmueble y lo modifica porque quieren hacer como una especie de supercentro comercial. A ver, en aquella época, en 1970, hacer un centro comercial en España era algo como wow, algo como que casi increíble, y más siendo como una internacional. Y haciendo remodelaciones encontraron un montón de huesos de niños. Siempre que encuentran restos óseos de niños en iglesias, conventos, sitios donde antes había algo religioso, siempre se especula, se piensa o se cree que son abortos encubiertos de las monjas. Pero a ver, no quiero entrar en este debate peliagudo, pero a ver, cuando hay tantos casos, por algo será. Pero bueno, no quiero entrar aquí a debatir sobre estas cosas porque no, tampoco es el plan. ¿Y qué pasa? Que claro, encuentran estos huesos y para no tener mucha repercusión mediática, pues ¿qué hicieron? Se callaron, lo taparon y aquí no ha pasado absolutamente nada. En 1980, esta empresa, Woolworth, cierra sus puertas definitivamente. Es una empresa que en otros lugares del mundo pues es un éxito total, pero aquí cierran. Unos dicen que es porque no tienen las ventas que ellos esperaban y otros dicen que no era por las ventas, sino por los fenómenos extraños que ocurrían en ese edificio. En 1985 el edificio pasa a manos de la Diputación de Granada y en 1989 estalla el escándalo y es cuando se conoce pues que en ese edificio pasan cosas raras. Según los trabajadores, allí no se podía trabajar, habían objetos que se movían sin que nadie los tocara. También se supone que hubo otra persona que se autoeliminó, aunque esto no está muy contrastado. Descubrieron también detrás de unos muros más restos óseos. ¿Y qué pasa? Que los trabajadores estaban allí que estaban súper incómodos. Oían murmullos, oían voces, los objetos que se movían sin que ellos los tocaran, objetos que desaparecían y aparecían en otro sitio. Entonces, claro, la gente no iba muy a gusto a trabajar aquí. Y esto era por el día. Imaginaros de noche, por estas personas que trabajan de seguridad, que son los que se encargan de que no entre nadie en el edificio, que no duraban ni 2 telediarios, porque la gente se iba de allí despavorida. Pasos, voces, murmullos. En 1986, los trabajadores hartos, y más que hartos estaban los pobres acojonaicos, pues piden ayuda externa a un grupo de estos pues de parapsicólogos y demás que se llamaba Omega. Y fueron estos de Omega a investigar a ver qué encontraban. Y encontraron de que había alteraciones en el campo electromagnético, donde supuestamente habían encontrado los restos óseos, vieron como una especie de neblina. Pero lo más impactante que obtuvieron este grupo Omega fue una psicofonía que se hizo súper célebre. Y la psicofonía decía lo siguiente: en la lengua os arrepentiréis. Claro, esto se hizo público y como comprenderéis, pues esto a los altos poderes pues no les gustó mucho. Actualmente, pues este edificio pues sigue ahí en pie con sus trabajadores y pues se supone que siguen habiendo pues fenómenos, vamos a decirlo así, un poco extraños o raritos. Bueno, nos quedamos en mi isla, en mi municipio, nos vamos a ir a la laguna y esta historia que te voy a contar la he sacado de aquí, de La Laguna, leyendas y misterios de mi gran amigo Juanca Romero, que ya os lo he nombrado 1.000.000 de veces. Juanca Romero es el que hace las rutas misteriosas y que también podéis escuchar en iVoox, que va hablando con otros compañeros de otras rutas misteriosas de toda España. Si no habéis escuchado el iVoox, estáis perdiendo el tiempo porque la verdad es que está súper, súper bien. A mí me tiene enganchadísima. Así que nada, rescato la historia que viene aquí de la Casa Lercaro. La Casa Lercaro está situada en una calle que es bastante famosa en La Laguna, que es la calle San Agustín. Hay un montón de edificios históricos en esa calle.
A mí me encantaría poderos hacer un vídeo pues de esa calle, pero claro, tendría que ser un día que no haya mucha gente, cosa rara en la laguna, porque no sé si lo sabéis, pero la laguna es patrimonio de la humanidad. Entonces hay muchísimos turistas, etc, etc, etc. Entonces, ya sabéis que a mí no me gusta grabar cuando hay mucha gente, porque no sé, me parece como un poco falta de respeto estar grabando a personas que yo no conozco y demás. Entonces, eso siempre como que me corta un poco. A lo mejor yo que soy un poco extraña, pero no me gusta hacer esas cosas. Entonces, pues bueno, yo intentaré poneros fotillos y demás, a ver si así más o menos podéis hacer un poco a la idea. Los lercaros es una familia de origen genovés que se instalan en la laguna tras el proceso de colonización de las islas por parte de los castellanos. Esta familia nunca tuvo un título nobiliario y eso que financiaron a la corona española. Pero bueno, es cosas que pasan, ¿vale? En el siglo XVIII sí que reclamaron algo de ser príncipe de sangre de Génova, bueno, total. Cosas que suelen suceder a esta gente con tanto dinero que se aburre. Bueno, pues como os he dicho, esta gente pues era bastante pudiente en la época y era una familia bastante importante. La protagonista de esta historia no deja de ser pues Catalina Lercaro. ¿Y quién era Catalina Lercaro? Pues Catalina Lercaro era la hija de Francisco Lercaro y de Catalina Justiniani. Catalina llega a la edad casadera y claro, como sucede en estas circunstancias, pues la obligan a casarse con un hombre que era un afanado cacique, que tenía muchísimo dinero, el dinero le venía de que era un esclavista, es decir, era dinero un poco manchado, ¿no? Con un carácter rudo, un señor pues muchísimo mayor que ella. Imaginaros a esta pobre muchacha cuando sabe que se tiene que casar pues con ese esperpento. La muchacha le da mucho asco, no lo puede ver, no lo soporta. Entonces, imaginaros qué frustración de que tú, que te ves súper joven, tenerte que casar con un señor que puede ser tu padre, que encima te da asco y que encima no lo quieres. Y te obligan a casarte porque era lo que se estilaba en aquella época para las uniones entre familias para seguir teniendo pues los dinerinchis. El vísperas de su matrimonio, pues Catalina se encierra en su alcoba y no para de llorar y de darle vueltas a la cabeza de qué va a ser de su vida casada pues con ese señor despreciable que no quiere y que le da asco. Entonces así pasa todo el día y por la noche vas hasta la cocina y decide, pues dice, bueno, pues mira, me escapo y que sea lo que Dios quiera. Pero se le cruza un pozo en su camino, un pozo que está dentro del patio pues, de esta casa, y sin pensárselo dos veces, Catalina se lanza en el pozo. Amanece en la casa de los Lercaros, los sirvientes pues están ahí afanados y van al pozo a coger el agua. El agua está turbia, está un poco extraña y cuando tiran el cubo notan como que choca con algo. Una de las sirvientas se asoma al pozo y ve los cabellos flotando de Catalina, lanzando el grito de la niña Catalina está en el pozo. Claro, imaginaros ese padre cuando descubre que su querida hija está ahí en el pozo, ahogada de aquella manera. Y nada, el padre intentó convencer al obispo de que pudieran enterrar a Catalina en Tierra Santa, pero ya se sabe que en aquella época si tú te autoeliminabas, pues no te podían enterrar en Tierra Santa, estaba como prohibido. Entonces se supone o se sospecha de que Catalina la enterraron en uno de los patios de la casa. Bueno, esta es la leyenda de Catalina, que no se sabe muy bien si es real o no. Cuando tú visitas la Casa Lercaro, que a día de hoy es una sede del Museo de Historia y Antropología, y ves el árbol genealógico pues, de la familia Lercaro, no aparece ninguna Catalina hija, aparece una tal Úrsula. Entonces no se sabe si realmente de la chica de la leyenda es Catalina o es Úrsula. También se sabe de que en ese patio no han encontrado los restos óseos de ninguna Catalina ni de ninguna Úrsula. Así de historia siniestra, pues de los Lercaros, sin ser Catalina, es una tal Úrsula que se casa con Pedro de Navas. Y esta mujer,
con 32 años muere repentinamente. No se sabe si por autoeliminación, si su marido la mandó a matar o es que la mujer le dio una enfermedad y se murió. No se sabe. Sí que se sabe que murió pues sin dejar testamento y que la segunda mujer de Pedro de Nava se volvió cucú. Es decir, o este señor era muy gafe o algo pasaba con este señor de Pedro de Nava. La historia de la casa Lercaro se dice, se cuenta, se sospecha de que sí que hay fenómenos extraños en ese edificio. Sobre todo son testimonios de señoras que se dedican a la limpieza, las personas que trabajan de noche en seguridad. Esta casa pues la investigaron una serie de personas y fue también tema en uno de los programas de estos de paranormales que echan en la televisión española, que no le voy a dar publicidad porque yo ese programa hace tropecientos mil años que no lo veo, porque a mí el presentador y la presentadora, que es su mujer, me caen como una patada en un ojo, entonces pues no les voy a dar publi, entonces pues nada, pero bueno, que si buscáis por San Google la casa Lercaro, os van a salir un montón de historias. No sé si Juanca habrá puesto en el podcast algo de la casa Lercaro. Si no, podéis ver cualquier otro podcast de Juanca que hace un trabajo que es espectacular y maravilloso. Y qué decir tiene que si haces las rutas misteriosas de la laguna, pues él te va a contar la historia pues de la casa Lercaro. Y si no, pues siempre te puedes adquirir pues su libro, que ya veis que yo lo tengo dedicado porque él me lo regaló en una de las rutas. Y nada, que yo este libro pues le tengo mucho cariño, también es un libro que releo constantemente porque me acuerdo así de cosillas. Es un libro que consulto un montón, sobre todo en estos días así que son un poco raros y a lo mejor no te apetece mucho leer y abres cualquier página y te encuentras con una historia sorprendente. Aquí también sale la historia de un corsario de Canarias que se llama Amaro Pargo, pero de Amaro Pargo os quiero hacer un vídeo aparte porque A few moments later. gracias a este libro yo conocí un poquito la historia de Amaro Pargo, bueno, y en una de las rutas que también te habla sobre este corsario de Tenerife. Amaro Pargo os haré un vídeo aparte porque, tachan, tachan, mirad lo que tengo. Este libro lo compré en la feria del libro de aquí de La Laguna. Este libro le tengo unas ganas, mirad, es un tochaco de libro. Me apetece muchísimo leerlo. Es una especie de biografía de este personaje. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Y ya os contaré. La letra más o menos, ¿eh? No os vayáis... Uy, me salen un montón de cosas. La letra más o menos. Este también lo tengo dedicado. Así que nada, cuando me termine de leer este pedazo de libro, os haré una súper reseña de la figura de Amaro Pargo. Te habla la Mónica del futuro. A ver, he tenido que cortar así drásticamente, no por nada, sino porque editando me di cuenta de que el micro ya no se me oía. Tuve un problema con el sonido. Seguramente pues no cargué el micro y pasan esas cosas, ¿no? Entonces pues nada, he tenido que volver a grabar pues las 3 casas que me faltan, pero eso lo tengo que grabar otro día y ese vídeo os lo pondré para el domingo. Así que bueno, os traigo esta primera parte de estas 3 casas encantadas españolas y lo de siempre, que si te ha gustado me regales un like, que me comentes si conocías estas historias, que te suscribas si no estás suscrito y que nos vemos en el domingo pues con 3 casas encantadas de Latinoamérica. Así que nada, un besito y nos vemos el domingo otra vez.